La mancha de petróleo se extiende en la playa de Las Palmas de Esmeraldas, mientras las autoridades empiezan las tareas de remediación. La violencia en Durán se agrava. Ya suman 103 asesinatos en este año y 14.000 estudiantes no pueden ir a clases por la inseguridad. El mecánico que advirtió los riesgos de los DRUC revela a Televistazo los informes que hizo y que nunca fueron atendidos. En el tercer informe sobre Galápagos, Televistazo muestra que la producción agrícola no abastece a los habitantes de las islas. El Consejo de la Judicatura modifica la resolución que disponía el traslado de los jueces. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. Bienvenidos a una nueva jornada de noticias. Comenzamos Televistazo estelar con la situación en un balneario de Esmeraldas afectado por un derrame de crudo. Petróleo, derrame en Las Palmas. La mancha de petróleo se extiende en la playa de Esmeraldas, mientras que Petroecuador hace lo posible por contener y limpiar el agua. Un informe de Elena Velasco. Las horas transcurren y en la playa Las Palmas, la franja negra generada por un derrame en la terminal marítima Esmeraldas de Petroecuador continúa avanzando. Sobre la arena, un pez muerto como muestra de la contaminación. El hecho ocurrió a las 4:30 de la madrugada de este miércoles y la marea se encargó de esparcir la sustancia hidrocarburífera por 5 kilómetros de playa. Se prohibió el paso a bañistas y a quienes suelen practicar deportes en el balneario. Son 1.000 personas a diario, según el municipio. Los 300 comerciantes que venden comida alrededor de Las Palmas se sienten afectados, pues el derrame ocurrió en medio de las vacaciones de la sierra y el feriado por la cantonización de Esmeraldas, el lunes 24 de julio. Durante la tarde de este miércoles, desde la orilla se podía observar en el mar un remolcador, que es una estructura que sujeta una barrera para contener el petróleo y evitar que la mancha se siga expandiendo. Pese a la solicitud de Televistazo, no se permitió el acceso de la prensa a la zona afectada. Sin embargo, Petroecuador informó que 9 vehículos pesados, otros 12 remolcadores y 120 personas trabajan en la remediación. Ahora, ¿en qué parte específicamente fue esto? El derrame de petróleo se produjo en la terminal marítima de Esmeraldas de Petroecuador. El crudo llegó al mar hasta la playa de Las Palmas, que está cercana al barrio del mismo nombre y que queda dentro de la cabecera cantonal de Esmeraldas en la provincia del mismo nombre. Aquí ustedes pueden apreciar justamente la playa que bordea a esa punta de la ciudad. Fabiola Santana desarrolla más detalles de esta noticia. El derrame se produjo en la terminal marítima Esmeraldas de la estatal Petroecuador, cuando un tanque de almacenamiento para aliviar la presión de la tubería excedió su capacidad de 180 barriles. Ocurrió cuando se trasladaba el petróleo desde un buque en alta mar hacia la estación. El crudo se desplazó por tierra 1.3 kilómetros hacia la playa frente al puerto Balao y otros 2 kilómetros hacia la playa Las Palmas. La contención de las manchas de petróleo evitó que llegue al ingreso del puerto pesquero artesanal. En este día, Petroecuador no informó sobre la cantidad de crudo derramado ni los motivos del escape del petróleo y el área total de la afectación. Lo hará este jueves. El Ministerio de Ambiente tampoco informó sobre la extensión de la contaminación. Por Balao se transporta toda la producción petrolera para la exportación y se reciben derivados de la producción de combustibles. Durán, tierra de nadie. Durán es uno de los cantones más peligrosos de Guayas. Cuenta con 230.000
839 habitantes actualmente. Limita con el río Guayas y también la ciudad de Guayaquil. De hecho, es el segundo cantón más poblado de la provincia del Guayas y donde en menos de un mes se registraron 39 asesinatos. Las actividades y también la paz se han trastocado por la criminalidad, dejándola a merced de la disputa de las bandas que parecen haber convertido a ese cantón en tierra de nadie. Bessie Granja analiza la situación. Las muertes violentas en el Cantón Durán no datan de este año o de hace pocos meses. Aunque actualmente el número de víctimas puede llegar hasta 5 por día, los cuerpos colgados en febrero de 2022 ya anunciaban que en Durán iniciaba una violencia sin tregua. Un mensaje muy parecido a los que hacen los carteles del crimen organizado en México. Según cifras policiales, en lo que va de 2023, se registran 103 asesinatos en esa ciudad. De ese total, solo entre el 28 de junio hasta el lunes 17 de julio, se contabilizaron 39 muertes violentas. En ese cálculo hay víctimas colaterales, menores de edad que estaban con posibles blancos. Detrás de toda esa violencia hay un objetivo: el tráfico de drogas, que se apodera de territorios pobres, de calles de tierra y al menos 42 invasiones, utilizadas por algunas mafias como guaridas. Todas se ubican en el 35% del territorio que, irónicamente, es urbano. Un problema de años en Durán que hasta ahora ninguna administración ha podido resolver. Según la policía, actualmente 3 bandas delictivas se disputan Durán: Chone Killers, Brazo Armado de los Choneros, Latin Kings y una célula pequeña de los Lobos, cuyos líderes cuentan con anillos de seguridad para ser alertados de la llegada de autoridades. En medio de la violencia desatada por estas bandas que han arrancado una cacería entre líderes para matarse entre ellos, está la gente que se siente presa dentro de sus hogares, sin poder salir a trabajar tranquilos. La gente tampoco puede abrir negocios por las denominadas vacunas o cobros extorsivos. Incluso una decena de propietarios de locales han sido víctimas de secuestro. En Durán se registran 382 robos a personas. También 57 negocios y 57 domicilios han sido afectados por este delito. Asimismo, porque las balaceras ahuyentan el comercio y la vida normal de esta ciudad, donde hasta el mismo alcalde Luis Chonillo fue víctima de un atentado el día en el que intentaba posesionarse. Incluso el titular del Cabildo aseguró que en Durán no hay ningún funcionario que no haya sido amenazado, lo que revela la compleja situación de seguridad que se vive. Y aunque el Estado intentó controlar la criminalidad en Durán, como en el Cerro Las Cabras, que ha sido intervenido en al menos 7 ocasiones en 3 años, la presencia de bandas es comparada con la maleza que vuelve a crecer. A pesar de que se destinó un equipo élite de militares denominado Brigada Antiterrorismo desde mediados de mayo para que patrullen constantemente el cantón, eso no impidió que en Durán la vida sea imposible para sus ciudadanos. 14.000 estudiantes no asisten a clases por la violencia en Durán, según la Subsecretaría Zonal de Educación. Este martes, un grupo de padres y estudiantes de jornada nocturna organizó un plantón pidiendo que se retome la modalidad virtual hasta que disminuya en algo la inseguridad. El asesinato de 2 hombres ocurrido el lunes en el sector Oramas González en Durán fue el crimen número 100 registrado este año en ese cantón. Debido a la creciente violencia, desde inicios de julio, padres de familia de 5 planteles han solicitado clases virtuales para sus hijos. Uno de esos pedidos ocurrió el 6 de julio en esta escuela ubicada en la Ciudadela del Recreo, donde la madrugada de ese jueves, 2 personas fueron asesinadas a tiros a pocos metros de la institución. A ese pedido se sumó este martes un grupo de estudiantes de la jornada nocturna y algunos padres de familia de 3 planteles
que acudieron al Distrito de Educación a exigir que las clases se impartan telemáticamente. Como vemos, ¿no? Está muy caótica la situación, no sabemos en qué momento estas bandas delictivas comienzan a disparar y nuestros hijos pueden sufrir las consecuencias, y esa es la problemática en este momento, nuestra preocupación. Los estudiantes están dejando de asistir, están dejando de ir a sus escuelas, a sus colegios. Yo tengo 3 hijos en diferentes instituciones, los cuales tampoco están asistiendo. Yo soy estudiante de la nocturna, tampoco estoy asistiendo por el temor que en algún momento una bala perdida nos llegue o nos alcance. Según la Subsecretaría Zonal de Educación, en Durán hay 143 planteles, entre fiscales, particulares y fiscomisionales, pero 19 se han priorizado. Estos cuentan con 21.121 alumnos. De ese número, el 70%, es decir, 14.784, han dejado de ir a clases por la inseguridad. La entidad también indica que junto con la policía se han establecido protocolos y rutas frente a situaciones de violencia. Los uniformados indicaron que han aumentado los controles en las zonas escolares donde se han registrado hechos violentos como balaceras. Con nuestro plan de escuela segura se está dando focalización, se ha hecho una categorización de las diferentes escuelas, las que han tenido más riesgo por la categorización. En este caso podríamos decir que tal vez los más violentos o los que han tenido un mayor inconveniente, estamos yendo a la policía. Para este miércoles se prevén nuevas concentraciones de padres de familia en otros planteles con el pedido de clases virtuales hasta que las condiciones de seguridad mejoren. Y tras lo sucedido en Durán, autoridades de educación, gobernación del Guayas, alcaldía del Ministerio del Interior se reunieron para presentar un cambio en el plan Escuelas Seguras, debido al ausentismo provocado por la inseguridad y la violencia. Bessie Granje explica de qué se trata ahora la nueva propuesta. Mantener las clases presenciales con un reforzado plan de seguridad fue el anuncio que hicieron los ministros de Educación María Brown, del Interior Juan Zapata, quien junto al gobernador de Guayas Francesco Tabaqui y el alcalde de Durán Luis Chonillo analizaron la situación de inseguridad que afecta a ese cantón y por la cual padres de familia solicitaron que se implementen clases virtuales en las escuelas. Los funcionarios explicaron que esta vez habrá un policía asignado de manera permanente para cada unidad educativa. Es un gestor de seguridad dentro de la unidad educativa y él lo que va a realizar es un análisis de riesgos dentro de la unidad educativa. Es un profesional para llegar a determinar cuáles son los riesgos físicos del entorno. Esta seguridad especial se reforzará principalmente en 7 colegios. Se encuentran en territorios en disputa dentro de las organizaciones delictivas de estas GDO. Específicamente las 2 GDO que mayor participación tienen son los Chone Killer y los Latin King. Por lo que se tiene previsto que autoridades de gobierno tomen otras resoluciones. Y el próximo lunes tenemos un gabinete de seguridad aquí en Durán, justamente con la presencia del señor presidente. Las autoridades también anunciaron la llegada de más policías a este cantón. El mecánico de la Fuerza Aérea Steve San Pedro recomendó suspender las operaciones de vuelo de los helicópteros DRUF 3 meses antes del primer accidente, que fue en el año 2009. En exclusiva para Ecuavisa reveló todas las fallas que encontró en las aeronaves que amenazaban a la seguridad de la tripulación. Paul Romero con el informe. Él es Steve San Pedro Guerrero, mecánico de aviación con 20 años de experiencia. Se especializó en mantenimiento de helicópteros en la Fuerza Aérea. En 2009 fue el mecánico que alertó los graves problemas que tenían los 7 helicópteros DRUF adquiridos a la India por $45 millones. En la primera inspección técnica por las 50 horas de vuelo, hizo un informe revelador. El 11 de julio de 2009, 3 meses antes del primer accidente, comunicó que el helicóptero FAE 604, el que cayó en el antiguo aeropuerto de Quito, registró novedades. En el informe adjuntó fotografías comprometedoras sobre el estado de la aeronave, entre ellas, falta de pernos y tuercas con fisuras en una de las partes más sensibles de la estructura del helicóptero. Esas tuercas habían en algunos otros componentes, como es la caja, la bomba hidráulica, ¿sí?, que también encontré fisurada. San Pedro señala que estas aeronaves en vuelo tenían una vibración inusual. Por esta razón advirtió que ante la ausencia y rotura de estos elementos, a futuro puedan atentar contra la seguridad de vuelo con graves consecuencias para la tripulación y material. Y donde yo recomiendo que se pare las operaciones de vuelo de la flota que hemos adquirido, y las personas que podían haberlo parado no lo hicieron. En este caso, los comandantes de ese entonces
del ala 22, Coronel Endara y Antonio Puga. Pero nadie hizo nada y los helicópteros siguieron volando hasta que se cayeron 4 de los 7. Pero existen más cosas sorprendentes sobre la mala calidad de los materiales. Tenían muchos materiales que no son de aviación. Por ejemplo, tenían abrazaderas comunes, tenían puesto masking en los ductos de ventilación, o sea, masking. Huecos en el techo, tuberías improvisadas, componentes corroídos, soldaduras deficientes en el rotor principal y de cola, abrazaderas rotas del tren principal y sujetadas con alambre común, entre otras novedades. Yo me siento indignado prácticamente por la muerte de 3 amigos, compañeros de vuelo. San Pedro en 2011 decidió no volar más en los helicópteros DRUF después de constatar varios reportes de daños en un solo vuelo en Manta. Teníamos una falla en el eje de potencia, que había mucha fuga de aceite. Se considera un sobreviviente que decidió contar lo que guardó durante años, ahora que está fuera de la FAE. Hay 35.200 migrantes ecuatorianos inscritos para el voto telemático. Esta vez, quienes viven fuera del país deberán sufragar solo mediante sus teléfonos celulares, tablets o computadoras. Carla Delgado cuenta más. Por primera vez, los ecuatorianos empadronados en el extranjero accederán al voto telemático mediante sus celulares, tablets y computadoras. En esta elección no habrá sufragio presencial. Hasta ahora se han registrado 35.200 personas, de un padrón de 409.250. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral explicaron que la plataforma permitirá acceso a escala global. Además, tendrá medidas de seguridad para el registro, como el reconocimiento facial. El voto en el extranjero es facultativo. Podrán sufragar los empadronados hasta el 14 de mayo de 2022. Los comicios serán el próximo 20 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas de acuerdo al uso horario. La inscripción para el voto telemático se realiza en la página www.vototelemático.cne.gov.es. Allí se da clic en el botón Inscríbete. Luego se ingresa el número de cédula, pasaporte o ID consular. El siguiente paso es el esquema de autenticación, con preguntas de seguridad. A la par, cada sufragante deberá tomarse una fotografía ese momento portando el documento de identificación. Ingresará el número telefónico y correo personal, a donde les llegará una notificación para la votación telemática. Ellos tienen la posibilidad de ir a un segundo paso, de registrarse, inclusive el mismo día de las elecciones para ejercer su derecho al voto. Los ecuatorianos inscritos en el extranjero podrán votar para presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales y del exterior, así como para la consulta popular sobre el Yasuní. La Corte Nacional busca regular el traslado de jueces que emprende el Consejo de la Judicatura en medio de la crítica de los afectados. Este miércoles se reunió el Pleno para analizar esas denuncias. Informa Jacqueline Rodas. El Consejo de la Judicatura derogó la polémica resolución sobre el traslado de jueces, pero enseguida emitió otra que también contempla causales para cambiar de dependencia a estos funcionarios. La preocupación llegó a la Corte Nacional de Justicia. Los magistrados se reunieron este miércoles en sesión del Pleno para analizar las denuncias de la Asociación Nacional de Jueces, la presidenta de la Corte de Azuay y el juez de Quito, Telmo Molina, quienes no están de acuerdo con los últimos instructivos. A través de estas reglamentaciones, ¿verdad?, se ha buscado realizar una suerte de intervención a la independencia judicial. Siempre hay que tratar de evitar que este tipo de traslados sean, desde luego, pues una forma de amedrentamiento. Hicieron referencia al caso de la jueza penal de Guayas, Lorena Jaramillo, a quien repentinamente la pasaron a un juzgado de niñez y familia cuando estaba por resolver causas de narcotráfico. Ella considera que es una retaliación esto, pero están aplicando este reglamento. Creo que los jueces esperan una respuesta de nuestra parte. Los denunciantes pidieron a la Corte que emita una resolución con fuerza de ley que aclare la norma sobre el traslado de jueces, pero no hubo acuerdo en el Pleno. No veo razón válida, argumento fuerte alguno como para que este Pleno emita una resolución. Obedecen a una resolución expedida por el propio Consejo en la cual nosotros no podemos intervenir. El presidente de la Corte pidió un informe jurídico y el tema volverá a tratarse en la próxima sesión del Pleno. En la
aumento del nivel del mar tras el calentamiento del Pacífico complica la captura de cangrejos en los manglares. Un equipo de Televistazo registró el proceso para conseguirlos. El muelle de la Caraguay, al sur de Guayaquil, es el punto de embarque y desembarque de unos 1.000 cangrejeros al día. Pero los 28 centímetros de incremento en el nivel del mar ha hecho más difícil la labor para los recolectores del crustáceo. Don Antonio lleva 40 años en este oficio y representa el gremio de introductores, es decir, quienes recogen el cangrejo en el manglar. Salimos en la mañana, a golpe de 7, 8 de la mañana. Nuestra hora de trabajo es de 9 a 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Pero esta vez será un viaje más largo. Junto a su compañero cargan la lancha con comida y agua suficiente para 3 días. Navegan por el río Guayas mientras desayunan en busca de la meta diaria. 56 cangrejos cada uno para completar una plancha. Se equipan y realizan una primera parada en la isla Mondragón, a 1 hora de Guayaquil, para recorrer el manglar. Antes, las madrigueras estaban cerca de la orilla. Ahora la caminata es más prolongada, porque el río Guayas va cubriendo el terreno. Sube todos los días la marea. En ese momento que sube la marea, tapa el hueco del cangrejo. Y nosotros no lo encontramos. Tenemos que caminar 30 minutos hasta 1 hora para poder capturar cangrejo. En la travesía sobre el manglar no pueden faltar piolas, repelente y guantes. Luego de 2 horas abriendo hoyos, pudieron completar un atado, es decir, 14 unidades. No se trabajaba ni con este gancho, se hacía manual nomás. Ahora utilizamos este gancho. A veces me cojo nomás 40, 45, ha reducido bastante. Juntan el producto recogido, pero no es suficiente, y seguirán rumbo a Río Hondo en Campo Alegre, a 4 horas de la urbe. Frente a la isla Mondragón se ubica la comunidad de cangrejeros de Puerto Roma, la más grande del Golfo de Guayaquil. Allí también han sentido el impacto de la marea alta y algunos ya emplean nuevas tácticas para atraparlo. Pedazo de tramallo, le ponen, o sea, porque nosotros no, le ponen en el hueco y el cangrejo sale y ahí se enrieda como pescado. Esa es la otra técnica que tienen la mayoría de los pueblos. Todo esto también ha incrementado el precio final de la plancha para el usuario. Si antes se comercializaba en $60, ahora llega a los 75. En Ecuador, 12.000 trabajadores se dedican a la captura de cangrejo, concha y pesca en aguas interiores, según el Ministerio de Producción. Solo en el Golfo se agrupan 27 asociaciones conformadas por alrededor de 5.000 trabajadores que extraen y comercializan el crustáceo. La FENACOPEC estima que el niño podría generar pérdidas para el sector de la pesca artesanal, incluidos los cangrejeros, por cerca de 120 millones anuales. Expositores nacionales y extranjeros participaron en la Cámara de Ideas. Se trata de un foro en el que expusieron las tendencias mediante las que pueden identificar de mejor manera las necesidades de los consumidores para potenciar la actividad comercial, que es la más importante del país por volumen de ventas. Para que no se diga que no hay debate de ideas, se desarrolló un congreso de marketing y ventas, teniendo en cuenta que el comercio es la actividad económica más grande del país por volumen de ventas. En el primer trimestre se registraron 18.000 millones de dólares y por ello buscan establecer nuevos y mejores nexos con los consumidores. La gente está mucho tiempo en redes y por tanto tenemos que adaptarnos a esa situación. Durante el foro se expuso que estos son tiempos de cambio en donde, si bien algunos asuntos se complejizan, otros son bastante sencillos. Estamos pasando por un momento en el que los nuevos consumidores lo que quieren son productos reales y de buena calidad. En principio, eso suena fácil, pero ¿cómo se logra establecer aquella conexión con los productos para que se escoja uno y no otro? Ahí es donde se debe ir más allá de las necesidades de consumo. Es ese el momento en el que se empiezan a crear conexiones emocionales que en la actualidad pueden llegar a ser incluso más importantes que el precio. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que primero los consumidores requieren empatía y respeto. Y no se dejó de lado las nuevas tendencias en donde aparece sin duda la inteligencia artificial. Todos están conscientes de que más temprano que tarde, gracias a ella, si no se transforman los trabajos, al menos una parte de ellos sí.
Mucha atención a los padres de familia porque especialistas advierten que el uso excesivo de pantallas genera déficit en el habla y repercusiones en el aprendizaje. 43.500 menores de 5 años en el Ecuador fueron diagnosticados con retraso en lenguaje entre los años 2022 y 2023. Cuando Wendy notó que su hijo de 3 años y medio no hablaba e incluso tenía reacciones iracundas cuando le quitaba el celular, se dio cuenta que el problema era más serio de lo que pensaba. Para poder hacer mis cosas tranquila era que yo le daba la tablet, pero últimamente lo que yo le quito la tablet, él se me golpea la cabeza. Se pone demasiado agresivo, malcriado, y cuando ve a la hermana pasar es que la golpea. Al niño le detectaron trastorno en el desarrollo del habla por la exposición excesiva a las pantallas, una de las principales causas por las que entre 2022 y 2023, 43.500 niños de hasta 5 años de edad en el Ecuador fueron diagnosticados con trastorno en el lenguaje en establecimientos del Ministerio de Salud Pública. La terapista Gypsy de la Torre reconoce que actualmente esta también es la principal razón por la que atiende a sus pacientes. Recién a los 3 años y medio venían por la atención, ahora vienen mucho más pequeños, desde los 2 años más o menos. A los 2 años si un niño no habla ya hay un retraso, al año y medio si un niño no dice palabras ya hay un retraso. Pero las consecuencias también repercuten en el desarrollo cognitivo de los menores. La Organización Mundial de la Salud, en cuanto al uso de pantallas, advierte que el acceso debe limitarse según las edades y recomienda que para niños menores a 2 años no se habiliten pantallas. Entre 2 a 4 años podrían estar hasta 1 hora. Y de 5 a 17 años la recomendación es hasta 2 horas frente a los dispositivos. Los expertos enfatizan en que la herramienta tecnológica es útil, pero debe ser asistida por un adulto, ya que el lenguaje principalmente se fortalece a partir de la interacción del niño con su entorno. En la comunidad Sarayaku, en Pastaza, se preparan los huíos, un grupo de indígenas quichuas especializado en atención de emergencias y primeros auxilios. Johanna Duche amplía este tema. Ellos son los huíos, 40 rescatistas quichuas de Sarayaku a cargo de la atención de emergencia en 7 comunidades ubicadas en el interior de Pastaza, a orillas del río Bobonaza. Las 2.000 personas que ahí viven no tienen acceso a hospitales o instituciones de socorro y solo pueden salir del sitio en un vuelo que dura 30 minutos hasta el aeropuerto Río Amazonas de Shell o por río en un viaje fluvial de 6 horas. Gerardo Hualinga lidera a los huíos y coordina el entrenamiento ante escenarios como inundaciones, accidentes fluviales o aéreos. Su preparación incluye rescate acuático, salto libre y descenso en cuerda en terrenos irregulares. Hace 3 días se accidentó una canoa. Bueno, la canoa se hundió. Fueron ellos los que tuvieron que bucear, rastrear con cuerdas, entrar y todo y localizar al motor. El grupo está conformado por hombres y mujeres de entre 18 y 40 años de edad. Una de sus tareas es atender a quienes han sido mordidos por serpientes venenosas, algo común en la selva. Jairo Santi es miembro de los huíos y explica que esto requiere de una buena condición física, pues ellos llevan a los afectados desde las comunidades hasta la pista aérea para su posterior traslado al Hospital Puyo. Son 15 kilómetros de caminata. Se realizan 3 entrenamientos de este tipo por año. Los 40 huíos distribuidos en las 7 comunidades se comunican a través de radios, atienden emergencias durante las 24 horas y el único pago es el agradecimiento del pueblo de Sarayaku. En Quito se registraron hechos violentos anoche en el sector Nueva Aurora, en la parroquia Guamaní. Un ataque armado dejó 3 muertos y un herido. Los moradores denuncian que el microtráfico de droga ha aumentado en esa zona del sur de la ciudad, como informa Carla Delgado. Son las imágenes que quedaron registradas luego de un ataque armado la noche de este martes en el sector de la Nueva Aurora, en el extremo sur de la ciudad. 6 delincuentes a bordo de vehículos y motos dispararon contra este local, dejando 3 muertos y un herido. Esta mañana todos los locales amanecieron cerrados y el sector resguardado por la policía. Los pocos que se atreven a hablar de lo que aquí pasa prefieren hacerlo sin mostrar su rostro. A la luz del día, a cualquier hora, a partir de las 7 de la noche es muy complicado poder circular. Fuman, venden
y nadie hace nada. Señalan que desde hace un año el microtráfico se está apoderando del sector. En el barrio aún hay conmoción, aunque dicen que no es la primera vez que hay muertes. La violencia ha ido en escalada, lo que hace que se guarden en sus casas a partir de las 7 de la noche. Hace unos 8 años está ya la delincuencia total aquí. Aquí tenemos una escuelita y tenemos un colegio donde nuestros niños también vienen a ofrecer hasta la droga a los planteles. Nueva Aurora es un barrio populoso. Tiene alrededor de 12,000 habitantes. La mayoría se dedica al comercio. La informalidad también ha ganado terreno. Pero lo que ocurre no es distinto a lo que pasa en zonas marginales. Arturo Torres explica que en Quito ya hay disputa por territorios para la venta de estupefacientes. Los fenómenos de Esmeraldas y de Guayaquil ya están llegando a Quito porque estas bandas, al verse también acorraladas y de alguna forma siendo confrontadas de manera mucho más directa en esas provincias, se desplazan y buscan otros territorios donde también hay más demanda. Cree que aún hay tiempo de revertir la situación, aunque deja claro que la policía no podrá sola. Por ahora se investiga cuál habría sido el móvil de los asesinatos. 2 de las víctimas son ciudadanos venezolanos. El gremio de exportadores ecuatorianos pide al gobierno declarar en estado de excepción en 5 provincias para proteger parte de su corredor logístico. Luisa María Heredia con más detalles de esta solicitud. 4.000 millones de dólares perdidos en lo que va de 2023. Ese es el costo de la inseguridad para el sector productivo ecuatoriano. A pesqueros, camaroneros, bananeros, plataneros y cacaoteros en el país les roban a diario. En este video se evidencia uno de los más recientes casos. 20 hombres armados entraron a una finca el domingo. Sometieron a los trabajadores y se quedaron horas hasta llevarse todo lo que encontraron. Incluso minutos antes de esta entrevista yo acabo de recibir el mensaje de un robo nuevamente en la misma zona que nosotros hemos denunciado, somos asaltados a diario y donde la presencia de la fuerza pública no se siente. José Antonio Camposano, presidente del directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, se refiere a la vía Durán-Tambo, donde los delincuentes acechan a los conductores que transportan la carga al puerto para asaltarlos, incluso secuestrarlos. 500 víctimas de la delincuencia ha reportado el gremio exportador en lo que va de 2023. No existe un día que un técnico nuestro, un comerciante, un productor de cacao no sea extorsionado, chantajeado. Existen provincias del país, productoras agroindustriales que se han perdido el control. Pese a que invierten 200 millones de dólares en seguridad. Guardias armados en predios, en fincas, custodias armadas que acompañan a vehículos en carreteras del país, así como en zonas fluviales. Cordex envió un oficio al gobierno. Pide que se decrete estado de excepción en 5 provincias: Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro, para proteger el corredor logístico. La idea es que haya presencia policial y militar, pero conscientes de la falta de talento humano y de dotación para la fuerza pública, piden que al menos esa medida sirva para permitir que los guardias privados que han contratado porten armas con las que sí puedan repeler al crimen organizado. Este es el 4º pedido directo que le hacen los exportadores al gobierno, sin resultados. Un grupo de transportistas reclama por quedar fuera de la exención de la tarifa arancelaria que aprobó el Ministerio de la Producción solo para 3 sectores. La medida permitirá la importación de vehículos nuevos para servicios de transporte con un pago preferencial de aranceles, pero no se beneficiarán a todos. La resolución que reduce en un 50% la tarifa arancelaria para la importación de vehículos para los afiliados de ciertas federaciones de transporte deja un sinsabor en quienes no van a ser beneficiarios de ella. Según Abel Gómez, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial, la exención debió ser para todos. El transporte público, intra e interprovincial, el turístico y el escolar no salen beneficiados en esta resolución. Queremos dejar aclarado. Desde el Ministerio de Transporte se aclara que el tema de los beneficios arancelarios no está cerrado y que habrá otras reuniones y otras resoluciones para beneficiar a una mayor cantidad de transportistas. Esta primera fase es eso lo que se ha determinado a través de la resolución, y eso va a permitir incluso que después podamos tener la puerta abierta para poder plantearnos otras mesas de trabajo.
Los reclamantes señalan que son 12.000 unidades de buses intra e interprovinciales en el país, 15.000 de transporte escolar e institucional y 1.400 de transporte turístico. Ellos esperarían que anualmente les permitan renovar unas 850 unidades sumando los 3 sectores, pero sostienen que se prefirió mirar hacia otro lado. La importación de nuevas unidades de transporte pagando menos aranceles busca que haya una reducción en la emisión de carbono y más seguridad en las vías por las prestaciones que ofrecen los vehículos modernos. Islas Galápagos, un engranaje vulnerable. Galápagos tiene tierras fértiles para cosechar y poder autoabastecerse de alimentos. Sin embargo, los altos costos de producción frenan la expansión de la agricultura en la región insular. Diego Cuenca recorrió las islas y describe los esfuerzos de los campesinos para tratar de cubrir algo del desabastecimiento. En Galápagos hay 24.000 hectáreas cultivables, pero solo 14.000 tienen sembríos. Las 10.000 que restan no se usan a pesar de que son fértiles. Los agricultores coinciden en que esas tierras no se aprovechan por los altos costos que representa cultivarlas. Es una producción orgánica que requiere invernaderos. No hay suficiente agua de riego y habría que construir pozos para captar agua lluvia. Y a esto se suma el pago del sueldo básico a sus empleados, que asciende a $800 mensuales para cada uno en la región insular. Nixon López es uno de los 1.154 agricultores del archipiélago. Él cultiva cerca de 5 toneladas mensuales. En su caso, vende 4 toneladas a la comunidad y comercializa una con los buques del sector turístico. Nosotros como productores abasteciendo al mercado, sobre todo al mercado local, al sector turístico, o sea, ellos con la producción de aquí están más seguros porque uno no se les puede fallar ahí. Otra de las opciones es cultivar a cielo abierto, pero los agricultores de las islas no optan por esta vía, por las pérdidas que tendrían debido a las altas temperaturas y las lluvias intensas que afectan a los sembríos. Las islas donde se concentra la mayor producción agrícola son Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. Los principales alimentos que cosechan son pimiento, tomate, pepino, coliflor y lechuga. Productos que vende Cecilia Guerrero puerta a puerta en su vehículo por las calles de Puerto Ayora. Son quintales, tal vez en los invernaderos de tomate, pimiento, pero no. ¿Por eso no alcanza para todo? No, no es suficiente para todos. Pensemos que somos aquí las personas locales, el sector que viene de turismo acá y también los barcos, no es suficiente. Según el Ministerio de Agricultura, la producción en las 3 islas es de 600 toneladas de alimentos. Sin embargo, eso no cubre las 1.300 que necesitan los 33.000 habitantes del archipiélago cada mes. Y mañana en la cuarta entrega de la serie Islas Galápagos, un engranaje vulnerable, Televistazo mostrará la fragilidad del sistema de salud en el archipiélago y el engorroso proceso durante las emergencias médicas. En otros temas, durante este año se han reportado más de 70.000 reclamos por problemas en la facturación del consumo de energía eléctrica a escala nacional. William Young informa que SENEL reconoce errores humanos. Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena son las provincias con más casos en el país. 60.000 de las 72.000 denuncias por problemas en la facturación del consumo de energía durante el primer semestre de este 2023. Desde la Corporación Nacional de Electricidad, SENEL, reconocen un problema. Errores humanos en la lectura de los medidores, una tarea para la que contrataron a 19 empresas y en lo que va del año las han multado con $52.000. Se corrige la facturación, se hace una refacturación, normalmente esto existe. Pero según Byron Rodríguez, gerente de comercialización de SENEL, del total de reclamos a escala nacional, solo consideran procedentes el 20%. Esto es poco más de 14.000 casos. Dijo que la mayoría de quejas no
no tienen sustento y están relacionadas al aumento del valor del kilovatio hora desde junio, establecido en el tarifario aplicado por la etapa de verano. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Los candidatos a la presidencia de la República recorren las ciudades del país y empiezan a informar sobre sus posiciones en temas como el ingreso a las universidades y los planes con los jóvenes. Francisco Garcés indica cómo se desarrolló la agenda de este miércoles. Los candidatos a la presidencia de la República concurren a las invitaciones que les hacen los gremios y universidades para hablar de sus planes de trabajo. Esos encuentros les sirven para multiplicar sus mensajes a sus posibles votantes. Y una vez que concluyen esos compromisos, de a poco retoman sus agendas de visitas a varias ciudades y a organizar actos en los que se rodean de sus simpatizantes. Jan Topic usó la tarde del miércoles para volver a las calles de Guayaquil. Lo hizo en la parroquia Letamendi, en donde se acercó para hablar con moradores y comerciantes. Lo hizo tras atender una invitación en la que charló con los estudiantes de la Universidad Casa Grande. Fernando Villavicencio hizo lo mismo, pero con los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ciudad donde cumple agenda desde la tarde del martes. En el encuentro detalló su propuesta de libre ingreso a las universidades, los incentivos tributarios para beneficiar a los empleadores de estudiantes y la creación de nuevas carreras técnicas en universidades e institutos. Javier Hervás volvió a la actividad proselitista que suspendió desde el fin de semana. El primer acto fue develar su nuevo scooter para sustituir al que fue el símbolo de su pasada campaña presidencial. Lo hizo en un evento con sus simpatizantes en el centro de Quito, en donde dio pistas de cómo manejará en adelante su campaña en redes sociales. Luego dejó de lado la informalidad y de traje y corbata asistió a un conversatorio organizado por gremios productivos de la capital. Daniel Noboa también llevó su campaña a Quito. Dedicó la mayor parte del día a reuniones privadas con embajadores europeos y después cerró la jornada en Calderón, en el norte de la capital, donde le esperaron decenas de sus seguidores de esa, una de las parroquias más grandes de Quito. Luisa González, tras 2 días de pausa, también retomó sus actividades de campaña en Manabí. Nuevamente lo hizo con caravanas que ella comandó a bordo del camión que usa para recorrer las ciudades del país. Esta vez estuvo en Paján, en Puerto Viejo y Jipijapa, en donde el prefecto de la provincia, Leonardo Orlando, subió al vehículo para acompañarle en el recorrido. Solo Yacu Pérez y Bolívar Armijos no tuvieron actividades públicas este miércoles. Otto Sonnenhosner también tuvo su encuentro con estudiantes. Fue en Azogues, capital del Cañar, en donde centró la mayor parte de su agenda del día. Ahí explicó que como organización aún no tiene una posición definitiva sobre la consulta del Yasuní y que esta nacerá de la posición que están recogiendo en las comunidades orientales. Luego vistió un poncho tradicional de esa parte de la sierra del país y caminó por el centro de Azogues tras una banda de pueblo, y mientras decenas de seguidores flameaban banderas y gritaban consignas de la campaña. La Comisión Ciudadana de Selección del nuevo Contralor General del Estado conoció esta tarde el informe del Consejo de Participación sobre las impugnaciones que fueron presentadas contra 103 postulantes. Hay 67 objeciones. Los aspirantes deberán asistir a una audiencia pública para defenderse. Luisa María Heredia con el reporte. Según el reporte entregado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 67 impugnaciones fueron presentadas en contra de los 103 postulantes habilitados en el concurso para la designación del Contralor General del Estado. La Secretaría del Consejo notificó sobre las objeciones presentadas por la ciudadanía, 49 en Guayas y 18 en Pichincha, a la Comisión de Selección, que al mediodía de este miércoles instaló la sesión permanente para revisarlo. Entre los participantes impugnados hay exfuncionarios como Juan Falconi Puy, que fue superintendente de bancos durante el gobierno de Gustavo Noboa y embajador en Londres en la administración de Rafael Correa. En contra de su postulación se alega falta de probidad notoria e incumplimiento de requisitos al no presentar un certificado de responsabilidad emitido por la Contraloría. Lo mismo ocurre con Mónica Gavilanes Rodríguez, quien ocupó varios cargos públicos en la década del correísmo. Ella integró la Comisión Ciudadana que eligió a Carlos Polit, procesado
investigado por concusión en el caso Odebrecht. Como Contralor del Estado en el primer concurso público que desarrolló el Consejo de Participación en el 2012. Entre los candidatos objetados aparecen también Darwin Seraquibe, secretario del Consejo de Transición presidido por Julio César Trujillo, Vicente Tayano Álvarez, asambleísta constituyente y exgobernador del Guayas, el exlegislador del Partido Social Cristiano Moisés Tacle Galárraga y otros 50 opcionados a convertirse en Contralor. En su gran mayoría, las objeciones se refieren a la falta de una declaración juramentada entre los documentos entregados por los postulantes. Esto tiene relación directa con el fallo constitucional que ordenaba retornar a la fase de admisibilidad del concurso, tema que el Consejo ya trató en sesión, pero que aún no estaría cerrado, pues se presentó una apelación y un pedido de seguimiento. La Comisión de Selección tiene hasta el próximo viernes 21 de julio para calificar las impugnaciones. Luego, la semana siguiente, los candidatos objetados deberán participar en una audiencia pública para defenderse, de acuerdo con el cronograma del Consejo. En octubre se debe conocer el nombre del Contralor designado. La institución no tiene una autoridad definitiva desde el 2017. Si tiene un título universitario y habla inglés, quizás su oportunidad de trabajar esté en los Estados Unidos o también en Canadá. Alberto Luna presenta 4 alternativas. La solución a la falta de trabajo para jóvenes ecuatorianos con estudios universitarios puede ser plazas ofertadas mediante programas en Estados Unidos o Canadá. Docentes ecuatorianos con alto nivel de inglés y que cuenten con mínimo 2 años de experiencia pueden aplicar un programa de una empresa privada que busca profesores para escuelas estadounidenses. En ese país hay escasez de maestros. En mayo pasado, la Oficina de Estadísticas Laborales alertó que casi la mitad de empleados de la enseñanza pública renunció. La violencia escolar y el estancamiento salarial son las principales causas. El programa permite a los seleccionados viajar con su familia. Las clases se imparten en español. Deben tener disponibilidad de mínimo 2 años y máximo 5 para vivir en Estados Unidos. Contar con licencia de conducir, título universitario, entre otros requisitos. En este caso, no hay límite de edad. María Belén cumplió su primer año como docente en el estado de Carolina del Norte. Retornó a Ecuador en sus vacaciones. Es una experiencia linda, te saca de tu zona de confort. El sistema es distinto, las exigencias son grandes académicas para los niños, también para los maestros. Hay muchas pruebas de estado y a nosotros se nos pide que se preparen a los niños para esas pruebas de estado. La inscripción se debe realizar en la plataforma web de Participate Learning. Hasta el 2 de agosto se priorizará la postulación de docentes ecuatorianos. Hasta el momento han participado 120 docentes ecuatorianos y actualmente hay aproximadamente unos 50. El salario ronda entre los 30,000 a $55,000 anuales. Otro programa privado es Work and Travel. Está dirigido a jóvenes estudiantes entre 18 a 28 años que hayan culminado al menos un semestre de estudios universitarios. El viaje dura máximo 4 meses. El programa UPER USA tiene 1 año de duración para interesados en el cuidado de niños viviendo en el hogar de la familia que decide contratarlos. Canadá cuenta también con varios programas para trabajar en ese país, impulsados inclusive por su gobierno ante el envejecimiento de su población. International Experience Canada está dirigido a personas entre 18 y 35 años. Permite acceder a un trabajo temporal de hasta 2 años. Y precisamente Estefanía Arias se trasladó hasta el Cinema Malecón en el centro de Guayaquil. Allí se desarrolla la premier de la película Barbie. Estefanía preparó un informe. Pocos minutos comienza la película. Esta película que trae pues la historia de la muñeca más famosa del mundo, Barbie. Como vemos, ya poco a poco van llegando, pero mientras o hasta que comience la película, vemos aquí a muchas personas que están aprovechando para fotografiarse con una caja en tamaño real de esta muñeca. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes a la premier? Vendemos todas vestidas de rosada. Es recordar tu infancia, ¿no? Por supuesto, así es a recordar cuando éramos chiquitas y he venido con mi mamá, con mi hermana, con mi sobrina y con mis mejores amigas. Y como ven, ya todos comienzan por acá a pasar a la sala, todos vienen a esta premier contagiados de la Barbie, contagiados de esta fiebre, de este boom. Como vemos, la película se estrena a nivel mundial este jueves 20, pero ya en algunos teatros, en algunos cines ya se está dando la premier como acá en el Cinema Malecón. Gracias por su sintonía, amigos. Recuerde que puede seguir las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.